Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy quería hablar con ustedes de el mecanismo de Starling del corazón. Bueno, pasemos a la charla entonces. ¿Qué establece la ley de Starling o el mecanismo de Starling? Lo que nos dice es que en la medida que aumenta la longitud inicial de la fibra cardíaca, lo que aumenta también es la tensión que desarrolla. O sea, cuanto más se llena la cámara cardíaca, con más fuerza se contrae. ¿tá? Entonces, lo que nos dice es que la fuerza de contracción entonces de las fibras cardíacas es proporcional a la longitud inicial. Esto es lo que nos dice Starling. Entonces, la longitud inicial de la fibra depende del volumen de llenado ventricular y la tensión desarrollada está en relación directa con el volumen sistólico. Digamos, tanta sangre le llega al corazón, tanta sangre impulsa. Ahora vemos cómo se explica ese mecanismo de Starling. Podríamos decir que la fuerza de contracción entonces del músculo cardíaco depende de la longitud inicial de la fibra, lo que veíamos recién. Y eso está en función de dos cosas. Por un lado, la elasticidad del tejido, de la elasticidad del tejido cardíaco, y por otro, de los mecanorreceptores. O sea, los cardiomiocitos tienen receptores que detectan el estiramiento y producen apertura de canales de calcio, entonces aumentan la fuerza de contracción. O sea, estos dos mecanismos, el de elasticidad, que es un mecanismo pasivo, y el de los mecanorreceptores, que es un mecanismo activo, son las dos maneras, digamos, de explicar el mecanismo de Starling. La elasticidad por un lado y los mecanorreceptores, que son canales para el calcio por otro, ¿no? Entonces, yendo a la elasticidad, hace unos años armé un modelo que, fíjense, es una jeringa con dos resortes que representan el cuerpo elástico y está conectado a un barómetro que registra la presión. Entonces se pueden estirar los resortes, o sea, imponer presión o tensión sobre los resortes, y después, cuando se permite el retroceso elástico, se puede ver qué presión generan, ¿no? Entonces, veamos cómo se comporta el modelo. Si cargamos 10 mililitros, dejamos el retroceso elástico, genera unos 150 milímetros de mercurio de presión. Si cargamos más, o sea 20, el doble, fíjense, el retroceso elástico en este modelo genera unos 170 milímetros de mercurio. Si cargamos 30, ¿no?, permitimos el retroceso elástico, se genera una presión de alrededor de 180 milímetros de mercurio, más o menos. Entonces, digamos, en la medida que aumentamos la carga de volumen de jeringa y se estiran más los resortes, se pone más estrés o más tensión sobre los resortes, el retroceso elástico genera una presión mayor. Hay una relación directa entre la tensión impuesta sobre el cuerpo elástico y la presión desarrollada por el retroceso elástico. Eso es lo que dice la ley de Hooke o ley de elasticidad de Hooke. Ahora, ¿de qué depende la elasticidad? ¿De qué depende la longitud inicial de las fibras cardíacas? ¿De qué depende el largo entonces de las fibras cardíacas? Y del volumen diastólico final. Que el volumen diastólico final es el volumen o la cantidad de líquido, de sangre en ese caso, que tiene el ventrículo, la cámara ventricular, justo antes de empezar a contraerse, ¿no?, al final del llenado. ¿Y de qué depende ese volumen? No sé si recuerdan los volúmenes cardiovasculares, pero hay volúmenes cardíacos. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en el latido. Como está en serie, digamos, la hemibomba izquierda le bombea hacia la hemibomba derecha y viceversa. Entonces ese volumen sistólico se transforma en llenado ventricular rápido y lento y sí en sístole ventricular, ¿no? Pero ese ventrículo, cuando terminaba la sístole, se quedaba con una parte de una fracción de sangre adentro, y eso es lo que se conoce como volumen residual. Entonces, si unimos el volumen residual más el llenado ventricular,
nos da el volumen diastólico final. Y de ese volumen diastólico final, entonces una parte se eyecta como volumen sistólico y otra queda en el corazón como volumen residual. ¿tá? Entonces, estos son los volúmenes cardíacos, digamos, que son importantes. Entonces, vamos a ver, ¿de qué depende ese volumen diastólico final? Entonces, ¿qué relación tiene esto con el retorno venoso? Y fíjense que el llenado ventricular ese, si lo multiplican por la frecuencia cardíaca, nos daría el retorno venoso. ¿Que el retorno venoso qué es? Es el volumen de sangre que retorna al corazón en un minuto, ¿tá? Por unidad de tiempo, la cantidad de sangre que vuelve a las aurículas en un minuto. Y fíjense que tanto el volumen de llenado ventricular como la frecuencia cardíaca están en relación directa con el retorno venoso. Si se llena más el ventrículo, acuérdense que latía con más fuerza, entonces podríamos decir que estaban relacionados el retorno venoso con el gasto cardíaco. Son dos maneras de ver más o menos distintas lo mismo. Y la otra era la frecuencia, ¿no? Entonces acá tienen un esquema del aparato circulatorio. Fíjense, tendríamos el corazón izquierdo, que bombea hacia la aorta. Eso va a toda la circulación sistémica, circuito mayor, hace intercambio con los tejidos a nivel de los capilares, se juntan las vénulas, las venas y vuelve hacia hacia el corazón derecho, que es el que bombea hacia los pulmones. Y después de los pulmones se colecta de vuelta en el corazón izquierdo. Entonces, el circuito mayor o sistémico está en serie con relación al circuito pulmonar, ¿no? Que es lo que les muestro en esta, por ejemplo. Entonces, el retorno venoso a la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo, se transforma en el volumen minuto del ventrículo izquierdo. Ese volumen minuto del ventrículo izquierdo es el retorno venoso a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí lo impulsa el ventrículo derecho como volumen minuto del ventrículo derecho, que se transforma en el retorno venoso a la aurícula izquierda. ¿Tá? Esto era la ecuación de continuidad que se veía en hemodinámica. Entonces, como es un circuito en serie y cerrado, un circuito cerrado y en serie, volumen minuto y retorno venoso son más o menos lo mismo, digamos, son equivalentes. Son maneras de mirar lo mismo. Entonces fíjense en la curva esta de presión-volumen ventricular, no sé si recuerdan cómo era, entonces el volumen que queda en el corazón es el volumen residual, este es el volumen de llenado, ¿tá? O sea quedaban unos 40 mililitros como volumen residual, un volumen de llenado que lo completa hasta 150 mililitros, que sería el volumen diastólico final. Ese volumen diastólico final, después una parte eyectaba el corazón, que es el volumen sistólico, que son más o menos unos 110 mililitros en este esquema, ¿no? Si aumenta ese volumen de llenado, fíjense cómo se modifica la curva. Cómo se modifica la curva. Entonces, si aumenta el volumen diastólico final, porque aumentó el llenado, el volumen sistólico también va a aumentar. Entonces, en vez de impulsar 110 como era al principio, ahora va a impulsar 130, ¿tá? No, 20 mililitros más. Entonces, al aumentar el volumen diastólico final, las fibras se estiran más, aumenta la fuerza de contracción y aumenta el volumen sistólico. Y ese es el mecanismo de Starling, ¿tá? Decía que la fuerza de contracción era proporcional al largo inicial de la fibra. Entonces, ¿qué nos dice el mecanismo de Starling sobre el gasto cardíaco? Y ni más ni menos que el retorno venoso es el que determina el volumen minuto o el gasto cardíaco. ¿Tá? Entonces, Starling lo que nos dice es que el gasto cardíaco depende del retorno venoso. Acuérdense que como estaba encadenado, digamos, estaba en serie el circuito, lo que bombea la hemibomba izquierda termina siendo el retorno venoso de la hemibomba derecha y sigue el flujo así. O sea, no hay posibilidades de que cambie uno con relación al otro. Entonces, esto es lo que nos dice el mecanismo de Starling,
que el gasto cardíaco depende del retorno venoso. Bueno, gracias, suerte.